la ciudad más visitada de los Emiratos Árabes Unidos. Para los que se han visto nuestros videos, saben que nos falta visitar quizás el atractivo más importante de esta ciudad, que es subir al Burj Khalifa, porque es que si uno viene hasta Dubái y no sube al Burj Khalifa, pues entonces ¿para qué vino? No está nada, no mentiras. Pues dicen que es por supuesto un imperdible. Vamos a tal vez discutir eso también, porque es bastante costoso. Ahí se los ponemos. Entonces hay gente que dice que se ve muy chévere, otros que dicen que por el precio no vale la pena, que hay otros miradores alrededor de la ciudad. El caso, hoy vamos finalmente a chequear esa parte de nuestra lista y aquí ya estamos llegando. La caminada es bastante larga. Nosotros venimos caminando ya como unos 10 minutos desde la estación de metro. Aquí finalmente llegamos al Dubai Mall del metro y lo primero que hacemos, a la derecha, el atajo para llegar al Burj Khalifa. Primer tema a tocar: cómo conseguir la boleta para subir al Burj Khalifa. Por aquí estamos mirando cómo llegar. Hay dos formas directamente, bueno, hay varias formas, muchas formas. La taquilla del Burj Khalifa, por internet hay muchas páginas que las venden. No confíen mucho en las páginas que las venden, preferiblemente hacerlo en la página oficial o en la taquilla. Y la tercera opción, que es la que nosotros estamos usando en este momento, es comprar la boleta con una aplicación que se llama Klook o Klook, como la conozcan. Pero esa ya la habíamos recomendado en varios videos, especialmente en Hong Kong, y la volvimos a usar en Dubái. Es una página donde se encuentran boletas para los atractivos turísticos más importantes de muchas ciudades del mundo. Y siempre nos ha ido muy bien. Y bueno, hacemos una pausa aquí para explicar todo lo que nos ahorramos comprando esta experiencia en Klook. Por aquí pueden ver que la boleta hoy en día cuesta 157 dirham por persona. Y por aquí vemos que comprando la boleta en la página oficial del Burj Khalifa cuesta 164 dirham. La gran diferencia es que la boleta que conseguimos en Klook incluía consumo en el café del Burj Khalifa, que ya se los mostraremos al final del video, y resultó siendo un consumo de 38 dirham por persona. Nosotros éramos una familia de 4. Así que para resumir, si hubiéramos comprado esta experiencia en la página oficial más el consumo en el café, hubiéramos pagado 808 dirham, que equivalen a unos 220 dólares. Pero no, gracias a Klook pagamos tan solo 628 dirham, que son 171 dólares. Imagínense, un ahorro de 49 dólares, pues nos sirve a todos. Así que ya lo saben, y Klook no ofrece solo esta actividad, sino todos los atractivos turísticos que tiene Dubái, como el tour de la ciudad, de Abu Dhabi, de ir al desierto, paseos en barco, entrada a los parques, mejor dicho. Así que para que se ahorren en su visita a Dubái, usen el link que les dejamos abajo en la descripción, que les va a dar un descuento adicional en su primera reserva con Klook. Aquí nos encontramos con un ascensor y aquí dice tenemos que bajar at the top Burj Khalifa. Para abajo. Vamos a seguir las indicaciones, porque hay otra forma más sencilla tal vez de llegar, que es por dentro del centro comercial, pero la vuelta, si uno viene en metro, se vuelve bastante larga. Y llegamos, sí, efectivamente nos ahorramos como 10 minutos de caminada. Muchísimo, la verdad. Aquí tiene la entrada. Otra de las cosas que Camilo quería hacer era venir a primera hora de la mañana, porque él había visto que aquí las filas son demoradísimas. Hay gente que dice que uno se puede demorar hasta 2 horas para subir, por eso nos curamos en salud. Entonces vea, como la compramos por internet, hay una fila que es para los que ya tienen los tiquetes, para los que lo compraron por internet o necesitan comprarlos, o para, creo que ese es para ir más arriba, y de eso ya lo hablaremos. Bueno, miren, estoy viendo las boletas, miren qué bonitas. Hello, good morning. Thank you. Y que supuestamente nos vamos a mostrar en el ascensor más rápido del mundo.
Khalifa tiene 163 pisos, si no me equivoco. Hasta allá arriba no se puede tener acceso, pues el público común y corriente como nosotros. Nosotros vamos a subir hasta el piso 124 y 125, que es como el tiquete general. Hay un tiquete extra que le permite no tener acceso al piso 148. Es un par de dolaritos más costoso para el que esté interesado. 2004. O sea, aquí vemos la excavación comienza en el 2004, los primeros pasos para construir el Burj Khalifa. 2005, la estructura. Ya tenía la estructura. Como, ¿qué forma será esa? Supuestamente la forma del Burj Khalifa está basado en una flor. 2006, ya tenían 50 pisos construidos en tan solo un año. 2007 ya tenían me imagino que al final de año, 150 niveles. 2008, 160. Y aquí ya decía, la estructura construida por el hombre más grande del mundo. 2009, completada básicamente. Completada pues en sí ya toda la estructura. Aquí estamos mostrando cuando Tom Cruise grabó la película Misión Imposible, caminando por el exterior del Burj Khalifa. Aquí hay bastantes separadores, se nota que esto se llena bastante. No time limit, you can stay as long as you feel. Enjoy your time. Porque a mí me dio miedo que apagaran la luz. Y así de fácil subimos 125 pisos en tan solo 77 segundos. Y nos contaban que es el ascensor más rápido del mundo. Para responder la pregunta del principio, ¿vale la pena? Total, o sea, nosotros también ya subimos al marco de Dubái y ese sí me parece una pérdida de plata. Esto es lo que hay que visitar. La verdad, esto no tiene ninguna discusión. Entonces ahora vamos a ver qué se alcanza a ver desde aquí arriba. Por allá tenemos las islas del mundo. Unos proyectos que fracasaron o que quién sabe qué va a pasar. Tan solo hay un par de islas construidas. Sabemos que hay una isla como discoteca. Pues miren lo interesante, si ven el cielo aquí clarito y aquí está oscuro, pues esta es la línea de arena en el aire, se ve clarito y por eso es la razón que Dubái muchas veces se ve como opaco, como triste, como sucio. Y en esta tienda vemos cosas como lo que vemos en todas las tiendas de souvenirs. Claro que sí hay cosas que son diseñadas, dice aquí, por ejemplo, solo para esta tienda aquí arriba, tal vez para la tienda de abajo también. Souvenirs muy bonitos. Me parece que la ropa está muy bonita. Hay una que está carita, otra no tanto. Llaveritos. Cruce de camellos.
25. Mira, aquí hay una cámara donde muestra en vivo, la puede manejar y también muestra cómo se ve de noche, cómo se ve en un día despejado, cómo se ve en diferentes momentos del día. Ahora vamos para allá. Desde viene siendo el piso 124, uno llega al 125 y puede salir a este balconcito, el piso de abajo. Lo más chévere es mirar para arriba porque miren. Esto es lo más cerca a una ventana que tiene el Burj Khalifa. Esto es lo más que puedo sacar la mano. Si vemos a lo lejos, esto que está por aquí, esa es la reserva natural Ras Al Khor. Allá es famoso para ir a ver flamingos, pero solo se puede llegar en carro. Y desde aquí todo se ve tan chiquito que yo me siento como si estuviera jugando un videojuego. Según yo estoy manejando todos esos carros y esos de allá los tengo en el semáforo. Es que sí se ve muy chiquito. Todo parece maqueta. Tenemos la autopista principal de Dubái que nos lleva derecho hasta Deira y Bur Dubai, que es la zona antigua. Y también tenemos la vista del Marco, si lo ven, que Andrea contaba que ya lo visitamos. Y de hecho por aquí pueden estar viendo unas imágenes de cómo es la experiencia de subir al Marco de Dubái. To be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. Y como pueden ver, ya no hay tanta arena en el aire al punto que se alcanza a ver la marina y el Burj Al Arab. Llegamos aquí a las 10 de la mañana, son las 12. Y acá puede uno quedarse lo que uno quiera. Eso nos lo aclaran a la entrada. Entonces uno puede venir a comprar la de las 4 y quedarse hasta la tarde. Sí, pero la recomendación es en la mañana porque puede llenarse bastante. Para los que les gusta picar un poquito, Galleta y un ponquecito de mora. esto con 2 capuchinos, eso vendría siendo, equivale aquí a 38 dirham y eso viene incluido en la boleta que nosotros compramos. Y algo muy interesante que vemos ya a la salida del Burj Khalifa es que nos hablan de los 5 retos o problemas principales que los ingenieros, arquitectos tuvieron que superar a la hora de construir este edificio. El primero es cómo mover la gente de piso a piso. Son 163 pisos y caben hasta 35.000 personas dentro de este edificio al mismo tiempo. La que les están mostrando son 65 ascensores que tiene el Burj Khalifa. Este segundo nos está hablando del viento, porque los vientos que vienen del desierto y del mar podían causar que la estructura colapsara o podía causar fallas en la estructura del edificio al pasar el tiempo. Aquí en este modelo podemos ver cómo los vientos pasan derecho, lo cual explica el diseño que vemos que tiene el Burj Khalifa. El peligro era que los vientos que se pueden presentar aquí son de hasta 180 kilómetros por hora. Siguiente problema o reto era la iluminación.
cómo iluminar el Burj Khalifa y no afectar, digamos, no incomodar a los residentes, pues porque es tanto un hotel como un edificio residencial. Así que podemos ver las bombillas o reflectores que iluminan al Burj Khalifa en las noches, que por eso lo vemos tan hermoso e imponente durante las noches aquí en Dubái. Siguiente reto, el movimiento del agua. Cómo distribuir el agua a todo este edificio que es de casi 1 kilómetro de algo. Esta es una escala, la bomba real de estas es el doble del tamaño de esto que vemos acá. Esta es de 1 metro, la bomba real es de 2 metros. Así que el Burj Khalifa tiene 31 bombas de este estilo, las cuales tienen el poder de desplazar 146 litros de agua por segundo a una altura de 46 pisos. El Burj Khalifa tiene 163 pisos, lo cual explica por qué necesitan tantas bombas de este estilo. El equivalente de agua son 17.500 botellas de agua. Y como último reto tenemos pues las ventanas del Burj Khalifa. Imagínense un edificio tan alto, cuánto vidrio necesita para recubrir toda la fachada del edificio. Pues nada más ni nada menos que 24.348 ventanas tiene el Burj Khalifa. Y cada panel, cada ventana de vidrio pesa hasta 162 kilogramos, lo cual equivale al tamaño de un piano. Y pues imagínense lo que tienen que hacer para mantener toda esta cantidad de ventanas limpias. Así que como lo ven, pues definitivamente el Burj Khalifa es una maravilla de la ingeniería.